En esta comparativa de hoy te traemos dos dispositivos de Xiaomi, el Redmi Note 10S versus el Redmi Note 10 Pro. Te vamos a mostrar sus principales características y diferencias entre estos dos dispositivos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que lo hagas en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones. El Redmi Note 10S tiene unas dimensiones de 160,5 milímetros de alto por 74,5 milímetros de ancho y 8,3 milímetros de grosor. Esto versus a los 164 milímetros de alto por 76 milímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor del Redmi Note 10 Pro. En el peso, el Redmi Note 10S registra un peso de 178 gramos. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro registra un peso de 193 gramos. Pasemos ahora a su batería y en la capacidad tenemos al Note 10S con una batería de 5000 mAh capaz de durar hasta 30 horas en llamadas activas. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro viene con una batería de 5020 mAh, está capaz de durar hasta 34 horas en llamadas activas. En la carga rápida, ambos dispositivos cuentan con carga rápida a 33 watts, lo que es capaz de cargar el dispositivo del 0 al 100% en aproximadamente 60 minutos. Pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología, los dos dispositivos vienen con una pantalla AMOLED. En el tamaño tenemos una pequeña diferencia, el Redmi Note 10S tiene una pantalla de 6,43 pulgadas, por su parte el Redmi Note 10 Pro cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas. En sus resoluciones, los dos dispositivos comparten resoluciones de 1080 x 2400 píxeles. En la protección del dispositivo, el Redmi Note 10S cuenta con protección Gorilla Glass 3. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro cuenta con Corning Gorilla Glass 5 y certificación IP53. En la tasa de refresco, el Note 10S tiene una tasa de refresco de hasta 60 Hz a 700 nits. Por su parte, el 10 Pro tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz, a 1200 nits. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al Redmi Note 10S con un módulo de 4 cámaras compuesto por su sensor principal que es de 64 megapíxeles, un angular de 8 megapíxeles, su ultra gran angular de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro también viene con un módulo de 4 cámaras compuesto por su cámara gran angular de 108 megapíxeles, un telemacro de 5 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y su ultra gran angular de 8 megapíxeles. En la grabación de video con la cámara trasera tenemos que ambos dispositivos son capaces de grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Pasemos ahora a su cámara frontal o cámara de selfie. El Redmi Note 10S cuenta con una cámara de selfie de 13 megapíxeles versus a los 16 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. En la grabación de video con la cámara selfie, ambos dispositivos son capaces de grabar hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Pasemos ahora a su memoria y tenemos que ambos dispositivos vienen en las mismas presentaciones que son 6 GB de RAM, 64, 128 GB de almacenamiento interno y también vienen una presentación de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ambos equipos poseen slot para tarjeta micro SD. Vamos ahora a lo que es el rendimiento y en el sistema operativo tenemos ambos dispositivos, vienen con la capa de personalización MIUI 12, basado en Android 11.
En sus procesadores tenemos al Note 10S con un Helio G96 a 2,05 GHz. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro viene equipado con un Snapdragon 732G, a 2.3 GHz. En la GPU o la gráfica tenemos al Redmi Note 10S con una Mali G76. Por su parte, el Redmi Note 10 Pro viene equipado con un Adreno 618. Y estas, mis bros, son las principales características y diferencias entre estos dos dispositivos. Allí en el cajón de comentarios me puedes dejar saber tu opinión acerca de estos dos dispositivos de Xiaomi y si hay alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme, recordarte, si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y, muy importante, no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Cuídense mucho, mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima.